Hola chicos, ¿cómo están? Oh, ¿cómo están? Qué bueno verlos y es real todo esto, Brice, aunque no parezca hoy. Les damos las bienvenidas, somos parte también de la mesa de liderazgo y nos tocó una parte muy importante que es espiritualidad y emociones, así que les vamos a pedir que saquen todo tipo de distracción, ¿sí? De sus manos, de sus mentes, de sus corazones, porque es un tema muy importante. En esta oportunidad, al final de la exposición, se va a dar un lugar para que ustedes puedan estar haciendo preguntas relacionadas al tema, ¿sí? Tienen dos opciones, o levantan la mano y desde ahí hacen la pregunta, o se acercan a su respectivo líder y ellos van a mandar esa pregunta a un grupo que nosotros tenemos del Congreso y ahí luego, al finalizar, vamos a estar respondiendo esas preguntas, ¿ok? Ok. Antes vamos a hacer una oración. Quédense ahí sentaditos nomás, pequeña. Así que, si estamos listos, cerramos los ojos y decimos, Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos has dado este espacio para estar hablando y aprendiendo más de ti. Ahora, Señor, en tu nombre, callamos toda distracción en nuestra mente, todo lo que quiera venir a distraernos. En tu nombre los sujetamos, Padre, y nos declaramos con una mente abierta y con un corazón dispuesto a escuchar, Señor. Y que todo lo que hoy recibimos lo pondremos en práctica porque tú quieres que vivamos tu reino aquí en la tierra y para que también seamos luz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Camila, estamos con Dai, con Sofi y con Abby. Bueno, y como dijimos, este es un tema muy importante. Más que nada creo que mucho vamos a coincidir en el tema de las emociones, porque muchas veces nos han criado, nos han enseñado que el Hijo de Dios está mal que tenga emociones, pero resulta que en la Biblia Dios nos habla de un Dios que tiene emociones, ¿sí? Las emociones son buenas. El tema es cuando esas emociones nos comienzan a dominar negativamente o el fundamento de donde salen esas emociones no es el centro, no es Cristo. Entonces, con este diálogo con las chicas, queremos que queden en claro algunas cuestiones que son muy importantes, sin importar la edad, sin importar si sos hombre o mujer, sino que en todo momento necesitamos tener como esto fresco en nuestra mente para saber. Y la primera pregunta que vamos a comenzar es, ¿qué es la espiritualidad cristiana? Bien, bueno, buenas tardes primero. Les cuento que nosotros estamos muy nerviosas, así que ustedes nos van a ayudar. La idea de esto es que sea muy ameno y si bien hay algunas cosas que nosotras preparamos y estudiamos sobre el tema para poder compartírselo, también la idea es entre nosotras ir intercambiando y que eso pueda enriquecernos entre todos. Por ahí una definición así dura y pura que tenemos para compartir con ustedes, si Cami nos acompaña con la pantalla, dice, es la experiencia de la relación, unión y conformidad con Dios que experimenta el creyente cristiano a través de su recepción de la gracia de Dios en Cristo y la correspondiente disposición a volverse del pecado y vivir por el Espíritu. Y como para resumirlo y llevarlo a palabras más sencillas, por ahí, ¿se escucha? Sí, bien. Por ahí cuando pensamos en espiritualidad, muchas veces nos pasa que nos confundimos y relacionamos este término con cuestiones que son puramente externas. No sé, arrodillarnos, levantar las manos, con cosas que son externas y que forman parte de la espiritualidad o que son expresión de la espiritualidad, pero que no son la espiritualidad en sí misma. Sino que cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a lo que pasa en nuestro interior, que por supuesto se va a reflejar en expresiones externas, pero que inicia en nuestro interior. Y tiene que ver con esto, en primer lugar, la relación de unión y conformidad con Dios. Es decir, en primer lugar,
tenerlo a Él en mi vida, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y empieza a hacer esa transformación de quienes nosotros somos. Ahí es donde está nuestra experiencia, ahí está nuestra espiritualidad. Y dice, y conformidad con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué conformidad con Dios? Porque vamos siendo hechos a imagen de Cristo Jesús. Tiene que ver con esto, vivir por el Espíritu. Si lo pensamos, en realidad tiene todo el sentido, porque decimos, ¿qué es la espiritualidad? Vivir por el Espíritu, pero para eso primero necesitamos atravesar una experiencia de conversión. Entonces, no es algo de religiosidad externa sencillamente, sino que es algo en nuestro interior que afecta en nuestro exterior. ¿Se escucha? ¿Vieron que lo explicó re bien? Seguí porque No, sigan. lo hiciste re bien. Cabe aclarar por ahí a esto que dijo Abby, es que ella dijo una espiritualidad cristiana. Y quizás alguno por ahí habrá dicho, ¿pero cómo? Acá me dicen por la cucaracha que no se escucha. Fernanda, ¿estás sorda? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Gracias, cucarachita. Bien. Ella explicaba y decía un poco esto de la espiritualidad cristiana y capaz a alguno le genera cierta confusión de decir, ¿cómo espiritualidad cristiana? Se supone que espiritualidad tiene que ver o está relacionado a lo cristiano. Bueno, no. Espiritualidad es sumamente amplio. Somos seres espirituales porque fuimos creados por Dios, que Dios es un ser espiritual, es emocional y está lo físico. Entonces, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Les voy a tratar de tirar ejemplos y vamos a tratar de basarnos mucho en esto, el tema del ejemplo, para que ustedes puedan captar y entender. ¿Cuántos conocen la moda del yoga, Reiki y todas esas cuestiones? ¿Cuál? Astrología. Bueno, esa. ¿Qué es lo que hace? Busca llenar ese vacío espiritual. Ella me tira data. Ese vacío espiritual, que no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, la espiritualidad cristiana es llenar ese vacío, suplir esa necesidad en mi espíritu, pero en la fe en Cristo. Nosotros tenemos o deberíamos tener una espiritualidad cristiana. ¿Por qué digo deberíamos tener? Porque bueno, como ella dijo, el asistir a un grupo, el ir a una iglesia, no da la seguridad de que estemos desarrollando o viviendo una espiritualidad cristiana. Interrogante, piensen. Sí, les tiramos ahí para que vayan pensando. Entonces, bueno, quería, dentro del paréntesis, desglosar eso. Algo que me gusta mucho, que siempre hablamos con los chicos, es hermoso cuando todos saben que Jesús físicamente no está, pero que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y hablando de esto, es Él el que nos hace seres espirituales, pero Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Y es hermoso cuando el Espíritu Santo trae esa convicción a nosotros que debemos de dar esos frutos, pero de forma genuina. Y ahí también comenzamos a vivir esa vida en el Espíritu, que es hermosa, porque aunque vengan, como estábamos cantando, aunque vengan las pruebas, la enfermedad, las circunstancias, nosotros vivimos en el Espíritu y eso no nos afecta, y Dios nos da esas herramientas para poder seguir vivos en ese desierto. Así que bueno, otra pregunta es, ¿qué son las emociones? Hola, ahí va. Muchas veces confundimos emociones con sentimientos, ¿sí? Y para poder diferenciarlo, tenemos que saber que las emociones es algo corto, ¿sí? El sentimiento es algo ya más prolongado en el tiempo. Y si vemos ahí la definición, dice, es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera frente a un determinado estímulo externo. Y ahí aclara, son temporales. Las emociones tenemos que saber que no son malas, ¿sí? Después ya más adelante lo vamos a ir desarrollando un poco más. Pero no son malas, no es tan mal tener o sentir emociones, porque Dios nos creó como seres emocionales. Incluso si vemos en la palabra, en la Biblia, Dios mismo dice que Dios es un Dios que se enojaba, que es un Dios que se aireaba con su pueblo.
Sí, bueno, que se enojaba con su pueblo, sí, pero la cuestión es qué vamos a hacer nosotros con esas emociones que sentimos o que nos permitimos sentir. También podemos ver en la vida de Jesús, hay muchos versículos que nos hacen dar cuenta de que Jesús también, cuando caminó sobre esta tierra, fue una persona que no era que decía, ay, me siento enojado, bueno, lo voy a reprimir, no me tengo que enojar. No, sino que vemos que entró al templo, volcó las mesas, o sea, Jesús también sentía emociones, también se dejaba sentir esas emociones y no las ignoraba, no las dejaba a un costado. Porque muchas veces como que queremos ignorar nuestras emociones, no, estoy bien, y por dentro estás hecho bolsa. Entonces, las emociones nos van a dar una guía, nos van a dar una dirección de qué es lo que nos está pasando. Acuérdense la definición, son respuestas neuroquímicas, fisiológicas, a lo que nos pasa externamente. Entonces, si alguien viene y te pega, no es que no vas a sentir dolor, ¿sí? Vamos a sentir dolor. ¿Por qué? Porque estamos hechos como seres emocionales, dentro de tantas otras áreas. Así es. Aclaro, a mí me encanta sumar, disculpen. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan cómo reaccionan cuando se chocan con el dedo chiquito del pie la pata de la mesa? No cuenten. Lo que dicen no lo digan. Bueno, esa reacción, ustedes no van por la vida caminando pensando, bueno, cuando me choque por las dudas el dedo con la mesa voy a responder o voy a reaccionar así. No lo pensás, es inconsciente. Te chocaste algo y bueno, así como vos reacciones, eso que surge es una emoción. Por eso es que son temporales, no duran en el tiempo y son inconscientes, ¿sí? Esos son emociones. Y después lo que es sentimientos es lo que perdura en el tiempo. Estas emociones, yo me martillé el dedo, reaccioné así inconscientemente, me enojé, duró ese ratito y ya está. Ahora, si duró ese ratito, después duró mañana, porque sigo recordando, ¿cómo puede ser que me hice esto, que yo cómo no fui cuidadoso, y lo sigo sosteniendo en el tiempo? Eso que fue una reacción se termina generando, anclando en mi corazón ya como un sentimiento, porque los sentimientos parten de emociones momentáneas, pero que después se gestan en mi pensamiento, porque yo empiezo a pensar y decir, ¿cómo puede ser que permití esto? Y ya empezamos ahí a decir, pero ¿cómo no me di cuenta? Soy un inútil. Y eso que se gesta en mi cabeza, yo lo empiezo a creer. Esto es un ejemplo súper bizarro, pero así pensemos en cuestiones externas, en situaciones, ¿sí? Se empieza a gestar en la cabeza, en los pensamientos, después lo empiezo a creer, después yo siento que es así, es un sentimiento, y después yo vivo de esa manera. Se convierte en una creencia. Se comienza, claro. Mientras que decían esto, me hacía pensar por ahí en la historia de Gedeón, ¿no? Entendiendo que en primer lugar Dios nos hizo como seres integrales y que a Dios no solamente le interesa nuestro espíritu, sino nuestro ser completo. Dios quiere obrar en nuestro ser completo. Y que cuando nosotros nos encontramos en la historia, ¡ay, qué fuerte! Con la historia de Gedeón en Jueces 6, por ahí, cuando nos encontramos con la historia, Gedeón está escondiendo, dice, de lo que habían cosechado, porque sus enemigos les venían a saquear absolutamente todo, los dejaban sin nada. Y él ahí escondidito, trabajando, viene Dios y le habla, y cuando Dios le habla, Dios le dice, varón esforzado y valiente, a un tipo que se estaba escondiendo y estaba escondiendo de lo suyo. Pero no solo eso, sino que cuando Dios lo llama, había cosas tan arraigadas en él, que por eso pensaba en esto, lo que decía Sofi, ¿no? No algo como una emoción nada más, sino algo que ya se arraigó, de tal forma que él empezó a dudar de ese llamado. Además de que le pidió a Dios un montón de reconsideraciones y que se lo vuelva a confirmar y se lo vuelva a confirmar, él dice, soy el más pequeño y esto y aquello, como un montón de dudas
que había en él, quizás por cosas que dejó que se enraizaran, ¿no? Su vida. Entonces, cuán importante es, en primer lugar, entender que a Dios le importan nuestras emociones, que Él nos hizo así, pero que también Dios tiene algo para nuestras vidas y que seamos cuidadosos con eso. También, por ahí, para agregar a lo que venían diciendo, no es un signo de debilidad que vos reconozcas tus emociones, porque muchas veces se nos ha enseñado, tal vez a las generaciones más grandes, por ejemplo, no, los hombres no lloran, no, los hombres no pueden llorar. Llorá, o sea, descargate, porque tu cuerpo te está dando señales de que está pasando algo adentro tuyo. Y si vos reprimís eso, si vos no lo sacás por algún lado, termina explotando, ¿no? Entonces, las emociones no son un signo de debilidad, sino que son señales a las que tenemos que prestar atención, procesar y trabajar. ¿Cuántos están tomando nota de todo? Ay, Señor. 2 o 3. Bien. Empiecen a tomar notas, chicos, porque algo que siempre decimos, ¿no? Que realmente estamos en una generación, en un tiempo de privilegio, porque tenemos personas, y no porque seamos nosotros, ¿no? Pero por ahí tienen a sus pastores, a sus padres, que les enseñan todas estas cosas. A mí nunca me enseñaron esto, o sea, y después el proceso que el Señor me metió para forjar mi carácter como el de Cristo, me costó un montón. Si yo hubiese sabido todo esto, hubiese sido otra mi carrera. Así que los animamos a que puedan tomar nota y no se vayan a su casa, sino sigan meditando eso durante todo el día, porque el pastor dijo que llegan a su casa y no lo hacen. Así que acá durante todo el día lean, mediten, no se distraigan, presten atención, porque es un tema muy, muy, muy importante y como venimos viendo y ya sabemos, no nos vamos a poder ni separar de las emociones, porque ya somos seres emocionales, ni separar del espíritu en minúscula, pero ahora entra esta pregunta que es muy importante. Ahora, ¿las emociones afectan nuestra espiritualidad o nuestra espiritualidad afecta nuestras emociones? ¿Qué piensan ustedes? Chan, 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 chan. Silencio. No escucho yo. Bueno, yo me levanté sorda igual hoy. Recíproco, dice uno por ahí. ¿Quién da más? ¿Las emociones afectan nuestra espiritualidad o la espiritualidad afecta nuestras emociones? ¿Uno más que responda? Paso palabra. ¿No saben? Bueno, yo tampoco. Bueno, chao. Sigamos con la otra. Pasa otra. No, sí, completamente que sí. Es así, están correlacionadas, trabajan en conjunto y eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Y dentro de esta respuesta, que no la vamos a dejar así, de sí, afectan y nada más, hay algo que está muy clarito en la palabra de Dios y creo que la mayoría hemos experimentado esto, que es de hacer esa famosa oración de fe y declarar de que queremos que Cristo sea el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno, aquí entra en juego esto que estamos hablando de las emociones y la espiritualidad. Muchas veces nos hemos quedado con que Cristo sea mi Salvador y eso es suficiente. Y la palabrita Señor queda ahí boyando, dando vuelta y nadie la registra. ¿Y qué significa que Cristo sea mi Señor? ¿Qué significa? Cree. Es vivir bajo... A ver allá. El dueño. Cerramos con Balti. Ah. Exacto, justamente es vivir bajo el gobierno de Cristo. ¿Sí? Entonces, si yo, como hijo de Dios, vivo bajo el gobierno de Cristo y no me quedo solo con la salvación, vivo bajo el gobierno de Cristo, implica que mis emociones están sujetas ¿a qué? A eso, al gobierno de Cristo. Entonces mis emociones se van a acomodar y se van a expresar y se van a hacer visibles de manera articulada al gobierno de Cristo. ¿Sí? Ahora, si yo descarto y no vivo bajo el gobierno de Cristo,
¿Vivo bajo el gobierno de quién? Lo dijo él, de las emociones, de nuestro yo. Nos centramos nosotros ahí en primer lugar y vivimos la vida como lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, y si yo soy feliz, y yo, y yo, y yo. ¿Sí? Y ahí vamos al pique, chicos. Ahí derrapamos. Derrapamos, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y no nos va a llevar por buen camino. Entonces, afecta claramente a nuestra espiritualidad y de manera negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy centrada en mi yo y el gobierno de Cristo quedó por ahí, surgen las emociones y yo no la voy a llevar a los pies de Cristo. Entonces el proceso, que cantábamos recién en la canción, que está re buena, yo danzo, en los procesos, sí, manzana, ¿quién danza en los procesos mientras no estás viviendo en el gobierno de Cristo? No, no lo hacemos. Lo que nos hace danzar y estar felices y regocijarnos en medio del proceso es vivir bajo el gobierno de Cristo. Entonces sí, afecta nuestras emociones. Ahora, esto no implica, como decía Day, no validar mis emociones. Vivir bajo el gobierno de Cristo no significa que yo no voy a contar lo que me pasa, que no voy a expresar que estoy mal. No implica que yo nunca me voy a angustiar, nunca voy a estar triste, nunca voy a llorar, nunca me voy a enojar, porque si te pasa eso, sos un robot. Sos un potus. No tenés vida, de hecho debe estar muerto. ¿Me explico? Entonces, es sumamente importante esto. Entender la relevancia de vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿estás viviendo bajo el gobierno de Cristo o simplemente te quedaste con la seguridad de que sos salvo? Si es que la tenés, ¿no? Es una pregunta. Perdón si a veces suena medio como... Reto. como medio reto. Pero es la realidad, chicos, es lo que nos pasa. Es lo que se vive. Por eso, y después vamos a desarrollarlo y desglosarlo un poquito más, por eso es tan visible las problemáticas en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Por qué tanto suicidio? ¿Por qué tantos trastornos de ansiedad? Tantos trastornos en el comportamiento. O sea, múltiples problemáticas. ¿Por qué tantas relaciones tóxicas? ¿Por qué tantos noviazgos a corta edad? Ay, no, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Y mucho. Porque si yo a tan corta edad estoy buscando sentir el afecto en alguien, en mi par o en otra persona y no en Cristo, es un problema. Y si alguien te está diciendo que no lo hagas porque sos chico, porque no estás preparado ni cognitiva, ni emocional, ni espiritualmente para entablar una relación y no haces caso, es complicado. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, la espiritualidad afecta nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestra espiritualidad. Sí, las emociones afectan de manera positiva mi espiritualidad. No sé si está ahí, pero lo voy a leer. Cuando vivo bajo el gobierno de Cristo y viceversa si no lo hacemos. Y bueno, mi espiritualidad afecta a mis emociones, ya que el vivir bajo su gobierno o no determina qué lugar le doy a las emociones, a los sentimientos o cómo gestiono lo que me pasa. No es lo mismo martillarme el dedo y decir y ahí largamos todo lo que teníamos escribido, o martillarse el dedo y decir respiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ahí yo qué estoy haciendo, estoy gestionando mi reacción, mis emociones. Y el único que me da la gracia para reaccionar de esa manera es Dios. Es Dios, el único que me da la gracia de reaccionar de esa manera cuando alguien viene y me dice algo y no cogotarlo, es Dios. ¿Se entiende la diferencia o hay que desarrollarlo un poquito más? ¿Qué Por pensamos, ejemplo, algo que pensaba mientras Sofi hablaba es que muchas veces a mí me ha pasado, voy a la reunión, esto, lo otro, comienza el tiempo de adoración. Ay, hoy la verdad que me siento triste, ni gana de cantar, ni gana de levantar los brazos. O sea, Señor, en otro momento.
Vos conocés mi corazón. Vos conocés mi corazón, yo te adoro de diferentes maneras. Pero ahí es cuando se muestra quién está gobernando en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos y comprendemos quién es Dios y que Dios merece nuestra adoración aun si estamos en el piso, si no podemos más, ahí se ve nuestro corazón, nuestra madurez espiritual y emocional para decir, ok, no es que no estoy mal, sino, sí, Señor, ¿sabes qué? Estoy re mal, no puedo más, no puedo ni siquiera levantar los brazos, pero yo te adoro porque sé que vos sos digno, porque sé que vos lo merecés, porque sé quién sos. Entonces, ahí está la diferencia cuando hablamos de quién está gobernando nuestra vida. No significa que no vamos a pasar por momentos duros y difíciles, pero la cuestión es cómo los vamos a atravesar, dejando que gobierne quién en nuestro corazón. Podemos pasar por situaciones muy duras y muy heavies, pero la cuestión es cómo yo voy a atravesar esa situación, si la voy a atravesar dejando que mis emociones me ganen, que mis emociones me controlen, o que el señorío y el gobierno de Cristo sea el que esté sobre mi vida. Imagínense que aún hay un salmo muy conocido que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y ese salmo fue escrito por David en uno de los momentos más duros y difíciles de su vida. O sea, David le ordenaba a su alma que alabe al Señor. ¿Por qué creen ustedes que David le ordenaba a su alma que alabe al Señor? Porque no tenía ganas, no tenía fuerzas. Por eso cuando entendemos quién es Dios y empezamos a comprender que no se trata de nosotros, no se trata de mis ganas, no se trata de cómo yo estoy, sino que se trata de Él, empezamos a vivir de una manera que nuestras emociones no tienen el control sobre nuestra vida. Recién en pantalla aparecía una frase que decía que el problema no es lo que sentimos, sino qué hacemos con lo que sentimos. Y justamente ahí está el punto, porque cuando nosotros primero reconocemos lo que nos está pasando, lo aceptamos y a su vez lo sometemos al señorío de Cristo, entonces ahí eso nos lleva a buen puerto. Porque nos lleva a experiencias con el Señor, porque nos lleva a conocerlo a Él de una manera nueva, distinta, donde sus atributos se reflejan, se revelan a nuestra vida y entonces lo conocemos más, experimentamos a Dios. Por ejemplo, si reconocemos que tenemos emociones de tristeza, de angustia, Dios se va a revelar de una nueva manera como el que se encarga de las cosas que nos pesan, de las cosas que nos angustian. Y capaz que el versículo de traigan sus cargas a mí, lo conocíamos y lo escuchamos un montón de veces, pero se revela en nuestras vidas de una manera distinta cuando decimos, acá estoy, soy yo. Eso, lo que dice la palabra, es mi realidad. Señor, lo someto a vos, acá traigo mis cargas y Él se revela en nuestras vidas en sus atributos como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, como nuestra fortaleza, como nuestro refugio, como nuestro amparo, etcétera, 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 pero de una manera tan patente, tan vivida en nuestra vida que nos marca y que cambia nuestra vida por completo. Se hacen tangibles, o sea, podemos palpar, vivir y experimentar los atributos de Dios. Está buenísimo, ¿o no? ¿Está bueno? Es fácil hablar, o no sé si fácil, pero es más práctico decir, bueno, Dios nos sana y es un Dios sanador y porque lo leí, yo lo sé. Cognitivamente está en mi cerebro un chip, yo sé que Dios sana. Y otra cosa muy difícil, muy diferente, es decir, yo sé que Dios sana porque yo lo viví. Se hizo tangible, se hizo real en mi vida, yo lo experimenté. ¿Cómo? Porque fui a la presencia de Dios y dije, estoy mal, estoy roto, estoy lastimada, necesito que Él me sane. ¿Se entiende la diferencia? Qué hermoso, ¿no? Porque mientras las chicas hablaban, creo que todos acá pasamos por algo, ¿o no? Todos acá estamos pasando por algún problema familiar o en la salud, en lo que sea. Y qué bueno también que puedas meditar por lo que estás pasando y puedas descubrir qué es lo que el Señor te quiere enseñar,
Y me gusta mucho eso de los atributos, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil decir, Dios sana, pero otra cosa es decirle, hey, Dios sana, Dios te saca de la depresión, Dios te saca de la ansiedad, Dios te saca de la tristeza cuando lo vivimos. Y muchas veces por ahí los líderes somos capaces de, como medios pesados al insistir, sí se puede permanecer, pero no lo decimos porque sí, lo decimos porque el Señor ya nos sacó de eso y sabemos que si permanecemos, Él nos da la victoria. Y ahora es hermoso poder saber que podemos afectar el espíritu en las emociones, pero ¿qué pasa cuando las emociones afectan negativamente nuestra espiritualidad? Bueno, justamente es lo que decíamos recién. Todo lo que sucede en nuestra mente y en nuestro interior se expone o es visible en lo conductual, en la manera en que yo me desenvuelvo en la vida, en la manera en que yo puedo sortear o saltar los obstáculos que se presenten a mi alrededor, la manera en que yo me expreso, la manera en que yo me relaciono, la manera aún en que yo me visto. Ay, Sofi, ¿cómo va a decir eso? Sí. Cómo nosotros estamos internamente también se expresa en eso. Parece re loco, pero ustedes, que son adolescentes la mayoría y jóvenes, también se expresa y es visible en eso. O decía, el tema de los frutos, el fruto, es lo que yo tengo adentro, internamente queda expuesto. Entonces, si yo estoy mal, si yo estoy roto, si yo me siento que no valgo, si yo estoy luchando con pensamientos negativos y todo eso, ¿qué? Lo primero que hace el adolescente o el joven y aún el adulto, ¿qué es? ¿Es estar socialmente visible? No, se aísla. Entonces se ve. ¿Cómo? Bueno, no se relaciona, le cuesta expresarse verbalmente con otros, ¿sí? Entonces se ve, son síntomas, es una sintomatología, ¿sí? Se ve. Entonces está bueno que podamos pensar en esto, porque de repente estemos transitando por estos síntomas. Bueno, las problemáticas juveniles, decíamos recién, el tema del suicidio, el tema de la ansiedad, que viene de productos de ese miedo excesivo. Una de las cosas que aprendí en la facultad es que decía las ansiedades tienen como base los miedos. Entonces yo te pregunto, si sufrís de ansiedad, ¿a qué tenés miedo? Esa es la pregunta, ¿a qué tenés miedo? ¿Sí? Entonces sí, o si conocen a alguien que les dice, estoy sufriendo de ansiedad, porque es una palabra y un término que está sumamente metido en la sociedad, porque de golpe y porrazo todo el mundo sufre, parece, de ansiedad. De repente ansioso, ¿qué es? ¿A qué tenés miedo? ¿Qué es lo que pasa? Ir más a lo profundo. Una es esa, y otra es que aprendí también por profesionales, en un lugar donde trabajaba, ella es psicóloga, y decía, expresemos cómo estamos sin usar el término de ansiedad, porque detrás de lo que ustedes dicen ansiedad hay emociones. A veces estamos enojados y decimos, tenemos odio adentro y usamos el término de ansiedad. Y no es ansiedad. Es odio, es enojo. Decimos ansiedad y en realidad estamos tristes, estamos angustiados. Pasa que son términos mal usados, ¿sí? O a veces, no hay ningún psicólogo para acá, ¿no? Bueno, a veces son mal diagnosticados. Perdón, no tengo que... Yo tengo perdón lo que lo está viendo en las redes sociales, pero a veces pasa eso. Mal los diagnósticos o son términos mal usados. Entonces, el tema del aislamiento, la depresión, las lesiones, ¿cómo se llama? Autolesiones o cutting, cortarse. Ahí está, eso. Bueno, yo hago así, pero puede ser en las piernas, en las manos, no sé. Exacto. Bueno, relaciones tóxicas o relaciones no saludables, para no usar la palabra tóxica, no saludables, relaciones enfermizas, trastornos de la personalidad, y ahí vamos a hacer un paréntesis, pueden decir, no, bueno, trastorno de la personalidad, eso es patológico, eso lo diagnostica un psiquiatra. Sí, es verdad, hay cuestiones que son patológicas, que vienen de o algo genético o lo que sea, pero muchas otras son enfermedades psicosomáticas, se llama, son enfermedades del alma, ¿sí? No tiene nada que ver, o cuestiones espirituales, y no tiene nada que ver algo genético, ¿sí? Entonces, a ver, no es que toda la persona que tenga algún problema en su mente es porque emociones o está en pecado, como no. Pero que arranca ahí.
Exacto, muchas sí son. Muchas enfermedades en el cuerpo son productos de nuestras emociones. Me duele el estómago, me duelen los intestinos, Cada dolores de no cabeza, puedo comer nada. migrañas. Bueno, hay muchas enfermedades que los médicos las diagnostican como psicosomáticas, ¿sí? Porque parten de ahí. ¿Qué otras cosas hay más? Sí, ansiedad, soledad, depresión, pánico, trastornos obsesivos compulsivos, los TOC, las adicciones. Bueno, es un abanico de síntomas que expresan muchas veces, no siempre, cómo estamos internamente. ¿Sí? Ahora, es importante que si alguno de nosotros está atravesando algo así, porque hubieron emociones que no supimos manejar y nos damos cuenta, bueno, ahora ya estoy en un punto así, ya estoy viviendo alguna de estas problemáticas que aparecían en pantalla, o estoy en medio de relaciones no sanas que están afectando mi vida porque no supe manejar mis emociones, ok, la siguiente placa dice lo que te estoy por decir, no te aísles, ¿ok? No te quedes solo, no te encierres en eso, no pienses, bueno, en algún momento lo voy a solucionar o Dios lo va a solucionar en alguna de mis oraciones, no te aísles, no te quedes solo, no te quedes solo. Y enseguida te vamos a dar algunas herramientas más, pero desde ya, si hay algo que vos estás reconociendo, si el Señor te está llevando a pensar en algo que está ocurriendo en tu vida, no te quedes solo, no te quedes escondido, salí de ahí y busca la ayuda que necesitas. Así es. Con lo que decía Javi, imagínense que somos parte de una iglesia, ¿no? Hoy decíamos que somos uno, que ya Balti nombraba que ya no existe casi esto de, ¿vos de qué iglesia sos? No, somos una iglesia, ¿sí? Y la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos uno. Y una vez escuché esta comparación de que a veces, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, nos aislamos, nos vamos, nos salimos. No, sería raro decir nos salimos del cuerpo, pero sí. Imagínense como si fuéramos una manada de, no sé, de leones, ya que estamos hoy con el león. Somos una manada, ¿no? Entonces uno se queda solito, atrás. Porque le pintó, porque, bueno. ¿Y qué pasa? Es mucho más fácil para el enemigo atacar a esa presa que está sola que atacar a la manada. Entonces lleva esto a tu vida y a la relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos aislamos, o el famoso, no me voy a congregar, total yo tengo mi relación con Dios. No, porque te estás regalando al enemigo, te estás exponiendo a que venga el enemigo y te ataque. Y es mucho más difícil que puedas tener la victoria solo que tener la victoria acompañado. Entonces, a esto también nos referimos cuando decimos, no te aísles, no te quedes solo, no dejes que pase el tiempo porque sí, sino que busca ayuda. Y bueno, más adelante vamos a dar ahí algunos tips también que están buenos sobre esto. ¿Agrego algo más? Por ahí se estarán preguntando qué tiene que ver esto con el tema de ser luz. Bueno, es sumamente importante, porque si yo estoy todo desarmado, todo roto y no vivo bajo el gobierno de Cristo, ¿de qué manera o qué luz voy a estar impartiendo? Entonces, es importante. No implica que tenemos que dejar de hablar de Jesús, pero si yo estoy toda desarmada y te digo, Jesús te sana. Veo. ¿Y vos qué me vas a decir? Macanuda. Gracias, estoy bien. No quiero conocer. Estoy un poquito mejor que vos, gracias. No quiero conocer a tu Jesús, gracias. ¿Sí? ¿Me explico? Es un bajón, es la realidad, pero es un bajón. Entonces es importante. Ahora, no queremos que salgan de acá y digan, che, yo no voy a hablar de Jesús porque tampoco tengo ganas de acomodarme, porque tampoco tengo ganas de hablar. No, es que tenés que hacerlo, porque si querés vivir una vida en abundancia y si querés vivir como la palabra de Dios dice que podemos vivir, bueno, vas a tener que tomar una decisión. Vamos a tener que tomar una decisión. Y la decisión no es la tomo hoy y ya está. Es todos los días. Yo todos los días tengo que decidir vivir
bajo el gobierno de Cristo. ¿Por qué? Y porque todos los días en esta vida vamos a ser paliciados, golpeados. Sí, porque todos los días en esta vida vamos a estar expuestos, como decía Balti, a que nos digan cosas, a que nos dejen de lado, a que hablan mal de nosotros y un montón de cosas. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacerle frente a ese tipo de cosas? Y bueno, con la fuerza que Dios me da cuando yo vivo bajo su gobierno. ¿Sí? Así que, bueno, eso. Bueno, ahora creo que todos nos vamos identificando con alguna parte. Y ahora supongamos, ¿no?, que yo ya reconocí mi emoción, pero ahora necesito estar como Gedeón, ¿no?, segura de que esa emoción ha sido sanada o simplemente la estoy reprimiendo. ¿Cómo saber eso? Bueno, buena pregunta. Creo que un poco, tal vez ya lo hemos venido hablando, pero es ver los frutos, ver cuáles son los frutos de cuál es tu comportamiento, cuáles son los frutos de tus relaciones, de tu accionar, ver un poco cómo es que nosotros reaccionamos, por ejemplo, si fuimos heridos, no sé, tenemos heridas de rechazo, ¿no? Bueno, ok, creemos que ya pasamos el proceso de sanidad, esto, lo otro, y ahora viene una persona y me cuenta, vos sabés que me rechazaron, esto, lo otro. Una forma también de darme cuenta si eso está sano o no es si yo puedo ayudar a la persona desde esa experiencia que tuve. Es una de las formas. No significa que sea la que me dice, sí, ya está sana, ¿sí? Pero es importante saber que nosotros damos de lo que hay dentro nuestro. Hay un versículo que dice Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que hay dentro tuyo es lo que vos reproducís afuera. Entonces, tarde o temprano, si hay algo que vos no sanaste, si hay algo que estás tratando de reprimir, eso se va a manifestar, eso va a salir en algún momento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Prestando atención a mi accionar, prestando atención cómo reacciono frente a diferentes situaciones que ya he atravesado antes y creo que las sané. ¿Qué pasa en esas situaciones? No sé si Por ahí está, dice ahí de lo reprimido no Sí. desaparece. Lo reprimido, o sea, cuando yo no quiero hacerme cargo de determinados sentimientos, automáticamente, porque el cuerpo es una genialidad y el cerebro también, y Dios es un capo y nos hizo tan bien, pero por algún motivo o circunstancia, nuestras emociones, cuando las reprimimos y las guardamos en alguna parte de nuestro inconsciente y queda clavadita así como un chip y ahí queda. O sea, no la vemos, pero está. Y en determinadas situaciones emerge y vuelve a guardarse. Sale para afuera y vuelve. En reacciones, en cosas, o sea, es algo latente, está, no lo metí por ahí en algún lugar del cerebro, pero en ciertas cosas sale. Entonces, hay que hacerle frente a las situaciones que nos pasaron. ¿De qué manera? Hablando, contando. Eso es hacernos cargo, es ser responsable de lo que nos pasó. Hacernos cargo es no cambiar nuestro pasado, es decir, me pasó esto, necesito ayuda, me siento así, que alguien venga y me diga cómo puedo trabajar. Eso es ser responsable de nosotros mismos, eso es ser responsable de vos mismo. ¿Sí? Entonces lo reprimido no desaparece, está. Y Dios no puede trabajar con corazones no sanos, porque Él nos quiere depositar en nuestra vida un montón de cosas y sería como básicamente un balde todo agujereado, ¿no? Todo agrietado, y Dios nos quiere dar, nos da, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Se va. Aunque tratemos de taparlo. Sí, vamos a estar todo ahí tapándolo y se escurre. ¿Sí? Entonces,
es necesario trabajar esto. Es necesario trabajar esto para poder ser luz. Es necesario trabajar esto para poder hablar a los demás. Y hablar no es hablar verbalmente, es hablar conductualmente, es con los hechos, con las acciones, ¿sí? Otra característica que está mencionada ahí es la inestabilidad. Cuando nosotros no estamos sanos emocionalmente, Exacto. hay inestabilidad en nuestras emociones. Es decir, dentro de la adolescencia, la inestabilidad de por sí es parte de nuestra característica. Pero cuando esto se mantiene en el tiempo y se torna ya algo complejo, complicado, y todo el tiempo estamos como reaccionando y nuestras emociones son una montaña rusa que capaz que ahora nos hablan y ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y en un ratito ¡ah! Cuando estamos así, eso nos está indicando que hay algo que no está bien. O estamos fingiendo una de las dos y en algún punto reaccionamos, en algún momento todo eso sale a la luz y ahí está esa inestabilidad. Bueno, pero ¿qué te pasa? Recién te hablé y estabas lo más bien y ahora me venías a ladrar. Y sí, porque no estoy bien, porque no estoy bien por dentro, entonces soy inestable. Mis emociones son una montaña rusa, capaz que ahora me encontrás y estoy acá y mañana me encontrás y estoy acá. Y levantame con una cucharita. Pero entender que de esta manera también sale, ¿se entiende? Entonces, por ahí pensamos que nada, le metemos para adelante, sonreímos, nos sacamos una foto, estamos todos bien, pero eso en algún momento sale a la luz. Y es así. Me río porque mi cerebro me trae información de situaciones vividas. Un día quiero servir a Dios a full en la iglesia, quiero ser líder, y a los 5 minutos no quiero saber nada. O sea, al otro día no quiero servir, no quiero tener... Pasaba por un estado de ánimo. A los chicos igual no les pasa, nos pasó a nosotras, pero a ellos no. A ellos no les pasa. A ver, hay una, no sé si sería inestabilidad, que recién decía Abby, pero hay algo particular que es de la edad en la adolescencia, porque bueno, están en formación, en desarrollo de un montón de cosas, de la personalidad cognitiva y demás, pero hay otras cuestiones que parten de esto, de esa inestabilidad de lo emocional, sí, que no tiene nada que ver con la edad. No, a ver, tenemos consideración de esa edad, porque como que se juntan la edad, ¿sí? La adolescencia, preadolescencia, y después se juntan cuestiones no resueltas. Entonces, vos, adolescente, con más razón tenés que buscar a tu líder, con más razón tenés que buscar a tu pastor, con más razón tenés que buscar ayuda si te estás sintiendo identificado con cosas que estamos diciendo, ¿sí? Y algo también que por ahí podemos ver en nosotros como líderes, es que, como decían las chicas, ¿no? Pueden buscar ayuda en personas grandes que tengan testimonio y demás, pero chicos, siempre va a depender de nosotros, ¿no? Una vez que nosotros reconocemos esa emoción a sanar, a que el Señor traiga libertad en eso, después está en mí. Yo escuché consejo de Sofi, de Abby, de Dai, pero ahora estoy yo. O sea, yo tengo que pelear para que esa emoción sea sana, para que el Señor restaure y traiga vida a esas áreas que muchas veces están medias muertas a causa de una emoción, pero mal. Bueno, y la última que tenemos, la última pregunta, está muy relacionada también a lo que ya venimos hablando. Recuerden que pueden hacer preguntas, se pueden estar acercando a sus líderes, así que no se vayan sin su pregunta. La última es, ¿qué hacer si noto que en mi vida estoy siendo afectado por emociones que no son sanas? Lo que está ahí, Lo que bueno, ahí, anotan eso. acá lo tenemos. Anoten ahí. No, Ser acá. sincero, genial. Ser sincero y honesto conmigo mismo. O sea, tratar de tener una mirada autocrítica. Cuando digo autocrítica no es que tenés que criticarte a vos mismo y tirarte abajo. No, es de ser honesto y decir, che, me está pasando esto. Me equivoqué en esto, tengo que tomar cierta decisión en esto, me está pasando tal cosa, y no caretearla y decir, está todo bien, no necesito ayuda, yo lo puedo manejar. Bueno, ese ingresa en el autosuficiencia, pero tener una mirada crítica, sentarme, si es en lo posible, agarrar un cuaderno, registrar todo, es lo más útil que nos puede pasar para que las palabras no queden ahí boyando. Me siento, oro y digo, Señor, ayúdame a tener una mirada autocrítica,
sea, yo necesito ser honesto conmigo mismo y decir en qué cosas tengo que trabajar en mi vida, qué cosas aún no están sanas, qué cosas no están resueltas, ¿sí? Y ahí empezar a anotar. Taca, 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 taca. Después que haga toda una listita, ahí pasamos a otro punto de buscar ayuda. Sí, pero bueno, eso sería el concepto de tener una mirada honesta y sincera, autocrítica. Y en esto de tener una mirada autocrítica, hay un versículo en Primera de Juan 5:21, anótenlo. La NBI dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. Pero hay otra versión que me encantó cuando lo descubrí, la NTV dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Entonces, volvemos un poco a lo que estábamos hablando hoy. ¿Quién es el que está reinando en tu corazón? Sé sincero con vos mismo. ¿Quién es el que está gobernando en tu vida? Y si te das cuenta de que no es Dios el que está gobernando en tu vida, que has puesto ídolos en tu corazón o que has puesto otras cosas en el centro de tu vida, alejate de eso, corre eso y volvé a poner a Dios en el centro de tu vida. Eso. Bien, el segundo punto dice: cuidar mi corazón, ser intencional en esto, porque en él es donde surge todo. Muy importante este punto, y si ustedes le preguntan tal vez a personas que he aconsejado, lo primero creo que más les remarco es: cuidar tu corazón. Que hagan caso o no, después bueno, ya es otra cosa. Pero cuidar el corazón, chicos, ¿por qué? Porque en nuestro corazón es en donde surge todo. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y otras versiones dice: de él mana, de él surge la vida. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, si nosotros nos exponemos a diferentes situaciones que sabemos que nos van a lastimar, un día, me gusta fulanito y voy y entablo una relación con fulanito, y al otro día, no, pero vos sabés que me rompió el corazón y bueno, y ahora me gusta Juancito. Y, o sea, tu corazón va a terminar en 1000 pedazos. Si vos estás todo el tiempo en las redes sociales, scrolleando, pasando, ay, mirá lo que se compró fulana, ay, mirá, y comparándote, y si sabés que eso te hace mal, dejá las redes. Dejá Instagram, no te compares. Entonces, seamos intencionales en cuidar nuestro corazón, en cuidar qué es lo que con qué estamos alimentando nuestro corazón. Si nosotros alimentamos nuestro corazón con comida chatarra, y vamos a terminar muy mal. Y justamente cuando nosotros nos proponemos cuidar el corazón, parece que se levantan todas las cosas, ¿o no? Se levanta mamá con la pata izquierda, mi hermano que no me quiere prestar el celular y cosas así, ¿no? Entonces, seamos muy sabios en esto. Preguntémonos de qué manera yo estoy cuidando mi corazón, qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que dejo entrar en mi mente, en mis pensamientos, qué es lo que hay todo el día en mis pensamientos, qué es lo que estoy viendo, consumiendo, qué es lo que, qué pensamientos estoy dejando que estén ahí rumiando, ¿se dice? Pensamientos rumiantes, que están todo el tiempo ahí como dando vuelta. ¿Qué estás haciendo con tus acciones? ¿Estás ilusionando a alguien tal vez? ¿O no? No, yo no lo ilusioné. Ah, sí, pero andabas abrazándolo, besándolo y esto y lo otro. Entonces, tenemos que ser muy sabios en esto, muy sabios, para poder mantener un corazón íntegro, como hablábamos hoy, un corazón puro delante de Dios. Bien, el tercer punto dice: acercarme a alguien maduro en la fe con quien pueda expresar lo que siento y lo que me pasa. Y este punto
No por nada está escrito tan largo, queríamos ser muy específicas, porque a veces decimos, bueno, sí, yo se lo cuento a mi amigo. No. O sea, contáselo si querés, no importa. Pero busca a alguien maduro en la fe. Alguien que pueda darte un consejo certero. No alguien que te esté diciendo, metele para adelante, dale, sí, buenísimo, que está re bien. Sino alguien de quien sepas que vas a recibir un consejo acorde al corazón de Cristo. Un consejo acorde a la palabra. Tus pastores, en primer lugar, tus líderes. Y ojo, esto es un llamado de atención también para nosotros, los pastores, los líderes, los que estamos acompañando a chicos en su crecimiento, en su formación, porque cuando ellos vengan a abrir su corazón y contarnos cosas, nosotros no podemos menospreciar lo que les está pasando. Hablábamos con las chicas y decíamos, wow, ¿cuántas veces podemos caer como líderes, como pastores, como padres, como tíos, como quienes seamos, a recibir a alguien y decirle, no pasa nada, ya está, ya se te va a pasar, sécate las lágrimas, dale, vamos. No llores, ¿qué haces llorando? Pero por eso estás llorando, dale, vamos. ¿Cuántas veces caemos en esos errores? Esto es un llamado de atención, no podemos hacerlo. Necesitamos escuchar, necesitamos acompañar, pero también necesitamos decir cuando las cosas no están bien. Justo les contaba a las chicas que estábamos compartiendo en un estudio bíblico en la iglesia y hablábamos de la historia de la mujer adúltera. Cuando Jesús la recibe y le habla, le dice, mujer, ¿quién te condena? Ni yo te condeno. Es decir, la mira con ojos de amor y no la señala ni le dice, va, esto no pasa nada, dale para adelante. Sino que Jesús le dice, mujer, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces necesitamos acercarnos a personas que sabemos que nos van a mirar con esos ojos de amor, que nos van a restaurar, pero que también nos van a decir, camina por acá, camina derecho, esto es lo mejor para tu vida. Entonces, líderes, pastores, padres, tíos, hermanos mayores, estemos atentos a esta mirada de Jesús, porque es lo que tenemos que reflejar, jóvenes y todos, porque todos en realidad lo necesitamos. Cuando busquemos a alguien para que nos aconseje, que no sea ese que sabemos que nos da una palmadita en la espalda, sino que sea alguien que sabemos que nos ama, que nos quiere bien, que quiere que crezcamos y que nos va a dar, sobre todas las cosas, un consejo que venga de parte del Señor, que esté alineado con la palabra, que sea de nuestras autoridades espirituales, ni hablar, y que eso nos pueda encaminar también a nosotros, nos pueda ayudar a nosotros. Así es. Y la última decía ser vulnerable y correrme de la autosuficiencia. Bueno, yo dije esa palabra hoy. La autosuficiencia es creérmela que yo puedo solo y la realidad es que no. Somos seres sociables, necesitamos de otra persona para que nos encauce, para que nos ayude, para que nos guíe. A ver, a veces espiritualizamos las cosas demasiado. Nos vamos a un extremo y decimos, bueno, yo voy a la presencia de Dios y oro y Él me bendice y me ayuda, pero nos olvidamos que Dios no baja en una nube, te toca la puerta y te dice, venite, vamos a sentarnos juntos a charlar y contame todo lo que te pasa. Dios envía personas. Dios prepara y forma líderes, pastores, consejeros para guiarte, para encauzarte, para acompañarte. Así como Dios, si aún no lo ha hecho con vos, lo puede hacer y lo va a hacer, de levantarte a vos para que vos lo hagas con otro. Tal cual. Sí, para que vos seas esa persona que acompañe, que aconseje, que guíe bajo la palabra de Dios, bajo el gobierno de Cristo a otros. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Entonces, no me la tengo que creer que puedo solo, porque si estás plantado con ese pensamiento, Arrancamos mal. arrancaste re mal, vas al muere. Y una de las cosas que hace que yo me crea autosuficiente es el orgullo. Bendito orgullo. A ver, orgullo tenemos todos. Si ustedes escuchan a alguno y dicen, ay, no, yo no tengo orgullo, bueno, es el que más tiene. No, orgullo tenemos todos, porque, bueno, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Orgullo tenemos todos, algunos en gran medida, otros en menos medida, pero el orgullo es algo que todos los días de nuestra vida tenemos que crucificar, ¿sí? Entonces el orgullo hace creérmela de que no necesito a nadie y que me la sé toda y que yo puedo solo.
Y el tema de ser vulnerable es contar lo que me pasa, no es de débiles, al contrario, es de valientes. Entonces, eso es algo que tenemos que sacar porque quizás la sociedad lo ha implantado mucho, y es que no tenemos que decir nada, no contar nada, vos podés solo, manejate. A ver, también pasa que somos así porque cuando hemos necesitado o se ha necesitado ayuda, no se ha recibido del otro lado, entonces se reprime, se guarda, ¿sí? O por Entonces, enseñanzas, perdón, o por por enseñanzas enseñanza, también de sí, lo que pasó en completamente. casa se queda en Exacto. casa, lo que viviste listo, nadie lo tiene que saber, vos tenés que ir, sonreír, poner tu mejor cara y mandarle para Exacto. adelante. Bueno, esto es algo que se trabaja mucho también en la psicología, hay algo que se llama matrices de aprendizaje, esta cuestión de que nosotros somos el producto de nuestra historia de vida. Muchas veces de cómo nos desenvolvemos es el producto de nuestra crianza, de cómo alguien nos formó. Por eso el rol de los padres en la crianza, sumamente indispensable e importante entender esto. Entonces, si de repente cuando vos eras chico o no tan chico y querías contar algo y tu papá lo primero que te decía, bueno, ya está, ya pasó, y no te dejaba ni siquiera expresar, o no, bueno, no llores más, vos creciste en el concepto de que no tenés que mostrar nada. O de si que no ellos tenés que no decir demuestran. nada. Bien. Ni hablar, ni hablar. Hay algo que se llama también, vos me tirás y yo tiro, ¿viste? Hay algo que se llama aprendizaje Equipo. por modelado, es esa cosa de que aprendemos de lo que vemos del otro, ¿sí? Yo veo y aprendo, y los niños son así, los niños, los pequeñitos ven que el padre siempre hace lo mismo, hace tal cosa, y el niño no tiene ni idea de lo que hace, pero lo va a hacer. Eso se llama aprendizaje por modelado, y eso después queda muy arraigado, y después tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso. Entonces esas matrices de aprendizaje es muy importante en nosotros. Y todos estos conceptos que yo tiro así, que vienen a mí, voy recordando y tiro, a ver, alguien una vez le puso el nombre a estos conceptos, científicos, psicólogos, psiquiatras y toda esa historia, pero es algo que nosotros entendemos la complejidad del ser humano, de la personalidad, de las emociones, los sentimientos, es la ciencia que fue revelada por Dios. Nada más y nada menos. Entonces podamos hacer uso de esto, de aprender que venimos de una crianza con todas estas cuestiones y quizás lo que te está pasando a vos es producto de eso, de cómo fuiste criado. Entonces, si te estás dando cuenta de eso, no te sientas mal, simplemente contá, habla, busca ayuda. Entonces, ser vulnerables no es ser débiles, es de valientes, ¿sí? Eso. Si nos acordamos de algo, vamos tirando así. Bueno, ¿cuántos han llevado riquezas? Las Lagos, la única. preguntas las tiene que hacer. Qué bueno, a vos. Las preguntas. Bien ahí. Como dijimos, ¿no? Es un tema muy, muy lindo de que ustedes puedan conocerlos y que puedan tratar y puedan reconocer. Y oramos para que realmente ustedes puedan tomar todo lo que haya venido del Espíritu para ustedes y puedan trabajar en eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para decir en voz alta. ¿Algún valiente o alguna? Ah, qué O hablamos rico. claro o no se entendió nada. O no se entendió nada, o hablamos recontra claro, o son tímidos, o no sé. O algo. juntos. o algo, o no. Acá Marcos tiene una. Eso. ¿Todos escucharon? No. Marcos dice que si nosotros estamos mal, ¿no? Emociones malas, o nos sentimos mal, así, si podemos servir igual. Bueno, los que estamos en el servicio a la iglesia, decís, ¿no vos, Marcos? Los que estamos sirviendo a la iglesia. Vos sí, Marco, porque en la iglesia te necesitamos. Ni se te ocurra. No está autorizado. No nos dejes. Yo creo que es algo que hay que evaluarlo en primera instancia porque uno puede ser de bendición o no ser de bendición, para no decir lo otro. Ustedes me entendieron. Y podemos afectar mucho si trabajamos en equipo, ni hablar, si ministramos al frente, ni hablar porque damos de lo que tenemos.
Pero también hay una realidad que cuando uno se compromete con algo, no puede ser que un día me levante y porque me levanté mal, listo, no voy y no cumplo con lo que me había comprometido. Y que se arreglen y que saquen de la galera lo que puedan. No podemos ser así. Y tenemos que crecer en nuestra espiritualidad de tal manera que no dejemos que las emociones nos gobiernen. Porque decir, bueno, me quedo en mi casa porque hoy me siento mal, no voy a ir a servir, es dejar que las emociones nos gobiernen, nos manejen y hagan de nosotros lo que quieren. Y en cambio no, yo me comprometí, ese es mi lugar, porque yo dije que iba a estar ahí y la iglesia cuenta conmigo, yo soy parte de la iglesia, entonces tengo que dejar a un lado eso, lo pongo en oración, dejo las cargas ante el Señor, me sincero, por supuesto, puedo acercarme a mis líderes, a mis pastores y decirles, miren, hoy me pasó esto, necesito que hablemos un ratito antes de servir, necesito que oremos por esto porque me está cargando, y poder resolverlo, pero tampoco decir, bueno, como hoy me desperté mal, me quedo en mi casa tirado llorando y que se autogestionen. Claro. Tu pregunta sería como un depende, por eso es hablarlo, porque también tenemos situaciones donde el servidor, por ejemplo, está pasando una etapa de duelo porque perdió a alguien. Tal cual. Y siente angustia y hay que validar esa emoción y es un proceso. Entonces se evalúa con el pastor, con el líder, esto de decir, bueno, tomate un tiempo, validemos eso que te está pasando, viví el proceso de duelo, evaluemos cuánto tiempo, si bien es un proceso y no se sabe cuánto la persona puede, cuánto tiempo dura ese proceso de duelo, pero decimos, bueno, te tomás un tiempo, lo vas viviendo acompañado de tus pastores, tus líderes, para tratar de sobrellevar esto, de trabajarlo en la presencia de Dios, y cuando entiendas que podés o te sentís bien, retomás el servicio. Ahora, esto es sumamente importante porque hay casos donde en el servicio, por ahí en muchas congregaciones, personas que están en una etapa de duelo, de angustia, de tristeza, y no quieren tomarse esa etapa de duelo, ¿no? No quieren hacerlo y no quieren enfrentarse, entonces se camuflan y se esconden en el servicio. No, pero yo estoy bien, yo quiero servir porque, claro, manera. yo quiero servir porque a mí me distrae. No, es que tenés que hacerle frente a lo que te está pasando. Tenés que llorar, tenés que, transitar esa emoción a la presencia de Dios, acompañado. Entonces me explico, hay extremos, hay situaciones, o situaciones también que se viven desde el liderazgo, desde la pastoral, porque tener gente para ayudar, para contener, no es fácil. Hay situaciones donde el líder o el pastor se duele y duele mucho, y son situaciones que angustian y que a veces sobrepasan y no sabemos cómo gestionar. Entonces tenemos que permitirnos tomarnos ese tiempo. Tenemos que permitirnos validar, hacer sentir esa emoción. Me pasa esto, si tengo que parar y buscar que alguien por un tiempo me ayude a ocupar ese lugar, lo tengo que hacer. No es fácil, pero es sumamente necesario. Hacemos un paréntesis acá, allá atrás en Peniel hay muchos libros, hay muchos libros que hablan sobre las emociones, sobre la espiritualidad, sobre los sentimientos, sobre el servicio en medio de estas situaciones, y están muy buenos, así que vuelvan otra vez. Mira. Creo, para agregar un poquito, creo que también obviamente depende mucho de la situación, de por qué la persona se siente como se siente, y también creo que depende mucho de la madurez espiritual de la persona. Porque si yo recién estoy conociendo a Jesús, hace poquito tiempo que estoy empezando a servir, tal vez haya cosas que me afecten más emocional y espiritualmente que a una persona que ya está mucho más tiempo en el servicio. Es como que a veces somos humanos y somos personas imperfectas y lamentablemente nos lastimamos entre nosotros, nos herimos, pero muchas veces es como que al haber atravesado ya por ciertas situaciones, es como que eso te da, no sé si decir una coraza, pero como una experiencia y ya no duele tanto. Pero tal vez cuando es la primera vez, por ejemplo en el caso de líderes de jóvenes,
Cuando es la primera vez que un chico se va sin decir nada, sin decirte el por qué, tal vez te duele mucho más que a la 10ª, ¿sí? Es como que, entonces depende mucho también de la madurez espiritual y de cuánto uno puede separar lo que está haciendo en el servicio y lo que está sintiendo. Muchas veces también volvemos a esto de quién está gobernando en mi corazón. Hace un tiempo me pasó que había recibido una noticia que no era muy, muy linda, muy grata, y estaba, bueno, triste, estaba angustiada, y estábamos en una reunión de jóvenes y el Señor me da una palabra para uno de los chicos. Y es como, dale Señor, si yo estoy mal, me das una palabra para que le dé a alguien. Pero cuando uno es maduro, puede separar y decir, bueno, ok, esto no me condiciona a dar lo que Dios me está mandando a hacer, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, depende mucho de la situación, la circunstancia, la persona, de muchos factores, en resumen. Ok. ¿Respondido? Bueno, después tenemos 2 preguntas más. Dice, ¿las emociones nos pueden alejar de la espiritualidad? Y después, digo la otra, dice, ¿cómo podemos ayudar a otras personas con las emociones si no van a la iglesia? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas con las Si no van a la emociones iglesia? si no van a la iglesia? Bueno, primeramente escucharlo. Esa persona viene con una mezcla de cosas, con una mezcla de historia, explotado que quiera hablar y a veces no sabe con quién. Bueno, si sos amigo, sentate y escucha. Ahora, una escucha activa, no escuche lo que vos querés escuchar. Escuchar realmente lo que esa persona está intentando decirte, porque hablar o contar no significa que te va a realmente decir todo, ¿sí? Entonces, bueno, escuchar, interpretar, a ver qué quiere decir. Entonces, escuchar. Segundo, te vas a encontrar con un montón de cosas que seguramente no vas a saber qué hacer, ¿sí? Porque si de repente ese amigo, esa amiga te está contando que está angustiado y que está mal porque en su casa sufre violencia y obviamente no conoce de Jesús, o le vas a escuchar, vas a orar por él, pero vos vas a buscar ayuda a vos para ver cómo le brindás herramientas o qué herramientas le brindás a ese amigo. Obviamente trata de invitarlo a la iglesia, obviamente presentarle a Jesús. Jesús es el primer y suficiente recurso, pero después hay un montón de cosas como escucharlo, acompañarlo, contenerlo, orar por él, ¿sí? Sugerirle que busque profesionales si así es necesario. Decirle, ¿querés que te lleve a hablar con mi líder, con mi pastora, con mi pastor? Son personas grandes que te pueden ayudar, acompañar, encauzar para que trate de buscar una solución. No es escucharlo y dejarlo ahí. Listo, ya lo escuché, se desahogó y que se maneje. No, es escuchar y tratar de brindarle ayuda a esto. Bueno, vamos a hablar con mi líder, con mi pastor, te acompaño. ¿Querés que ore por vos? Preguntarle cómo está, cada tanto mandarle mensajitos, decirle que sabes que pueden contar con vos. Eso a veces hay que recalcarlo. A veces como que no lo hacemos o no lo decimos porque quedamos como muy pesados. Pero es importante que lo hagas. Decirle, sabes que podés contar conmigo, sabes que yo puedo orar por vos. Y ser sincero con vos mismo y con él. Decirle con la persona, mira, capaz que no tengo todas las herramientas, capaz que no te puedo dar la solución que vos estás necesitando en este momento, pero sabes que podés contar conmigo, sabes que yo te puedo acompañar a hablar con mi líder, con mi pastor, con mi pastora. ¿Sí? Eso es sumamente importante. No sé quién hizo la pregunta, pero bueno, ojalá se lo hayamos respondido. Por ahí, algo para agregar a eso es, muchas veces como que queremos vender el evangelio como, no, te va a ir bien, no vas a pasar mal, esto, lo otro, como todo prosperidad y abundancia, ¿no? Y no es algo mágico el evangelio, no es, hace poco alguien dijo en nuestra congregación, no es magia el evangelio, ¿sí? Es un proceso. Y como hoy decía Balti, va a haber momentos de sufrimiento, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos en donde la pasemos mal,
pero no es lo mismo pasarla mal sin Jesús, no teniéndolo a Él, que sabiendo que tenemos una esperanza eterna, sabiendo que podemos estar seguros en Él, sabiendo que Él está con nosotros, ¿sí? Entonces muchas veces, tal vez por querer ayudar a la otra persona, le decimos o prometemos cosas que después no pasan. Y cuando no pasan, la persona se frustra y, al final lo que me dijiste que iba a pasar no pasó. Entonces, no prometamos cosas que no podemos asegurar que van a pasar, ¿sí? Eso. Bien. Llorar con los que lloran, Reír con los que ríen. A veces no es necesario palabras, es estar. Exactamente. Estar ahí. Bien, ahora la última pregunta y nos piden que sea bien cortita. No voy a decir quién, pero empieza con J. Ah. No voy a decir quién, pero es Johnny. Te quemamos. Se nos acabó el tiempo hace rato ahí. En Sí, ese momento. Si quieren responder, bien así, bien cortito, la pregunta es, ¿qué es la paz en Dios? Bien. La paz en Dios no tiene que ver con lo que pasa en nuestro exterior, sino que tiene que ver con una paz interior, es decir, una tranquilidad que nosotros podemos experimentar más allá de lo que está pasando en nuestro exterior. Y vieron que hay un versículo donde Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz os doy, y yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. El mundo nos da una paz que es inestable, que depende de las situaciones, que depende de otras personas, que depende de factores externos, que depende de un montón de cosas. Pero la paz de Dios en nosotros, la paz que Cristo nos dice que viene a dar, es algo interior y es más allá de las circunstancias que nosotros pasamos. A mí me gusta imaginármelo como, hagámonos como la película, ¿no? De una familia que está en la ruta, viajando, y todos sabemos que la ruta está llena de peligros, ¿sí o no? Se puede cruzar un animal, puede haber algún accidente automovilístico, puede fallar algo en el mismo auto, algo mecánico, pueden pasar millones de cosas. Pero si en esa familia hay un nene que está viajando y sus papás están adelante, al volante, encargándose de todo, lo más probable es que ese nene vaya durmiendo tranquilo. ¿Va a ir preocupado porque hay peligros? ¿Va a ir preocupado porque puede haber un accidente? ¿Va a ir preocupado porque puede haber una falla técnica? No, él va a estar tranquilo porque sus papás están ahí, porque sus papás están en el control. Y la paz que Dios nos da es esa clase de paz, una tranquilidad, un poder dormir tranquilos, un poder estar nosotros tranquilos, más allá de lo que atravesamos, más allá de lo que nos pasa, porque sabemos que Él es el que está al control. No porque nosotros podamos solucionarlo, sino porque sabemos que si está Él, Él se va a encargar. Amén. Y es hermoso sentir la paz de Dios. Así que bueno, los invito a ponerse de pies. Así estiramos. Y vamos a hacer una oración, una pequeña oración, y después vamos a seguir, así que oramos. Padre, gracias por tus palabras, gracias Padre por cada enseñanza. Y ahora Espíritu Santo te pedimos que tú selles en nuestros corazones aquellas palabras, Señor, que nos sirven de edificación, Padre. Enséñanos a ser vulnerables, a reconocer nuestras emociones, Señor, y pon esas fuerzas, esas energías, Señor, para poder sanar las emociones, Señor, que nos afectan negativamente, Padre. Porque sabemos que tú has preparado una cultura de reino para vivir sobre esta tierra, Señor, como hablábamos hoy, para vivir en medio de una generación malvada y perversa, una generación que busca destruir, Padre, pero que tú nos has puesto para hacer luz, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, a ti te amamos y queremos amarte aún más. En el nombre de Jesús, amén. Hola. Bueno, chicos, una sugerencia, obviamente que por el tiempo no se puede, pero es muy seguro, o sea, una probabilidad mayor de que haya cosas en tu corazón después de esta charla. Entonces, cuando termine, mañana, la semana, el fin de semana que viene, puedas hablar con tu líder, ¿sí? Porque esto no termina acá. Entonces, habla con tu líder, busca a tu pastor, contale todo lo que sentiste cuando estabas escuchando estas cosas, expresale lo que te pasa,
Así que Val te diría, después no lo hacen, pero háganlo.